Muy buenas gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal. Y bueno, pues, ¿qué tenemos enfrente? Básicamente Boros Agro, ¿no? O sea, es un mazo muy conocido que obviamente he traído algunas veces al canal, ¿no? Y que, bueno, pues está petándolo en estándar. Y que como últimamente estoy trayendo, bueno, pues los mazos top, ¿no? Por así decirlo, para despedirlos, ya que llega, bueno, dentro de poco llega septiembre y van a rotar dentro... De hecho, dentro de más o menos 16, 17, más o menos 20 días, ¿no? Creo que se producirá eso, la rotación, ¿no? Que son las presentaciones y bueno, al fin y al cabo entra Dominaria Unida y acabo rotando bastante de estándar, así que bueno, voy a intentar rejugar todos los mazos así de top, ¿no? Todos los mazos que son tier 1 del formato, voy a rejugarlos por lo menos por última vez para probarlos y tal. Obviamente Boros Agro es un mazo que es top, ¿no? Que es muy bueno, que nos ha dado muy buenos resultados y que, bueno, pues obviamente no es para menos, ¿no? De hecho, alguna vez le he planteado si podría hacer alguna versión, ¿no? De estándar, un nuevo estándar, pero, bueno, pues algunas cartas que hubieran rotado, ¿no? Por ejemplo, Aspirante Luminarca, sustituirla, ¿no? O sustituir en este caso, por ejemplo, había otra carta que también rotaba, no recuerdo muy bien, aquí está, el Fantasma de las Ruinas, ¿ok? Yo que sé, sustituirlo por cualquier carta. La verdad es que no rota tanto de este mazo, por lo menos de este mazo. Tenemos de turno 1 Inicia Optimista, lo mismo también es de Crimson Ball, por lo cual no rotaría. Batería con skill Kamigawa, tenemos Jugar con Fuego de Inistra, la 1. Comando contra Kazan de Kamigawa, en general los coste 1 son la hostia, dichos son de los mejores. Son los que te ayudan a sentar unos turnos ya un poquito más escalantes, ¿no? Se podría decir. Tenemos también Postura Valerosa junto a, bueno, pues en este caso Espíritu Fugaz. Sabéis que Espíritu Fugaz es una carta que he metido yo porque en general me gusta, ¿verdad? No estoy jugando... A ver, estoy jugando el mazo con la versión que es, ¿no? Pero he metido eso, a lo mejor 3 cartas, 4 cartas, bueno, pues que me molen a mí, básicamente. Aún así, también se puede cambiar en este caso por la versión competitiva, ¿no? O la versión un poquito más competitiva, que sería con los adversarios, ¿no? De hecho... sería con un par de adversarios y con una batería con skill más. Como por ejemplo eso, un par de copias, ¿ok? Con adversaria cinta de sangre. Lo dicho, pues sustituirla por 3, por 4, lo que queráis. Pero en general, bueno, yo tengo 2 que son las que canjeé para hacer el mazo y... Lo dicho, yo creo que en general van mejor las adversarias, ¿no? Pero esa es la lista que tenía montada, ¿no? En su momento, así que bueno, por eso dejé los espíritus fugaces. Aún así, lo dicho, voy a jugar con los espíritus fugaces, no pasa nada, pero también recordad eso, que si queréis una versión un poquito más competitiva, las adversarias son mucha mejor opción, ¿ok? Son una mejor opción sin duda. Tenemos aparte de ella, adversario intrépido, ¿no? Que llevamos algunas copias de base, también llevamos aspirante luminarca, que serían una de las cartas que rotan, ¿no? También eso de, básicamente, de Zendikar. Tenemos a Cose 3, Cátaro Brutal, también de Nistra, una carta que es flipante, es muy buena por el tema de que puedes exiliar incluso 2 cartas, ¿no? O sea, a un late tampoco, ¿no? Pero sí que es cierto que si consigues transformarlo en el Bruto y la Lunar y darle luego la vuelta al Cátaro Brutal, pues puedes exiliar un par de cartas, o que un par de criaturas del oponente, lo cual no está nada mal. Tenemos aparte para exiliar, para exiliar permanentemente, ¿ok? Bueno, coste 4 menos. Tenemos Fantasma de Aro Ruinas. Tenemos aparte también, bueno, pues Adeline, Catara Fulgurante. También pues lo he dicho, pues lleva algunas más copias si queréis. Tenemos Gente del Amanecer, también una carta que está bastante bien. De hecho, no vi juego cuando salió, solamente vi juego en este mazo. Ya, bueno, pues a punto de rotar estándar. Y qué decir, por 3 un 3-3 arrolla prisa, solo con eso está bastante bien para meter en el mazo. Pero cuando se hace de día a la noche, ¿no? O de la noche al día, pues ponemos un contador sobre una criatura objetivo que controlemos, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre? Que gracias a esto podemos ir controlando el tema de, bueno, pues a lo mejor este bicho es débil, ¿no? Pues poner un contador encima, o podemos ir también retocando el tema de los contadores con inicia optimista, ¿no? Y cosas del estilo. Y para culminar tenemos el Rayo del Trueno, una carta que por 4 es un 3-3. Ya solo para ir no está mal, que tiene prisa, y encima cuando ataca podemos poner contadores. Hacemos daño a cada oponente, donde aquí son escrituras modificadas. Es decir, básicamente vamos a hacer daños cuando ataquemos, y encima ya de por sí es, bueno, pues seguramente una 4-4, ¿ok? Sí, ponemos un contador encima, que no está mal. Bueno, por último, bien de comentar las tierras. Llevamos en este caso 6 Madlands, son bastantes, por si acaso al late hacen falta, ¿no? Pues oye, ahí están. Y llevamos una copia de Sokenzan. A ver que vea alguna ganjo, ¿no? Para hacer el mazo un poquito más competitivo. Pero no tengo ganjo, así que nos jodemos un poco, lo siento mucho. Y bueno, eso, por último, tierras dobles y tal, las que se pueda. Vamos a ver qué tal va el mazo, obviamente va a ir bien, ¿no? Porque en general, bueno, estoy harto de probar el mazo tira bastante bien. Pero, bueno, pues eso, a ver cómo tira, pues, en estas partidas. Bueno, me puedo quedar, no es una mala mano, la verdad, tenemos el Espíritu Fugaz, que no está mal, la verdad, de turno 2. Lo dicho, aparte podemos defenderlo, ¿ok? Lo cual es una cartaza, podemos descartar una carta que no queramos y podemos, al fin y al cabo, hacer que linke, ¿no? Entre comillas. Tenemos el Cátaro Brutal para que tenga una amenaza en medio, que necesita amanecer para curvar después del turno 2, Espíritu Fugaz, y jugar con fuego para mismo, quitarnos una amenaza en medio. Me gusta, no, sinceramente una mano que no está nada mal. De hecho, no es mala, por ejemplo, la posibilidad de jugar con fuego, seguramente cuando haga frente a Minarca. Vamos contra Mono White Agro, seguramente. Mono White Agro con Boros Agro. O sea, o es un Mirror o es Mono White Agro, por lo cual sería un pain un poquito más lento el suyo. Es Boros Agro, que es un Mirror. Frente a Minarca, obviamente. Me quito también frente a Minarca.
Por eso, al fin y al cabo, la jugada ahí es, bueno, pues hacer turno 1 inicio optimista, turno 2 presente terminar, que eso es normal. La mano de nosotros es rara, nuestra mano es bastante rara, pero no está tampoco mal, la verdad, no me voy a quejar. Tenemos espíritu fugaz, lo he dicho, un buen turno, ¿no? Que no está mal. Y aparte, siguiente turno podemos hacer jinete de amanecer, con lo cual ya plantearíamos el tema ya pondremos el token, ¿no? De noche y día, y cada vez que se hiciera de noche, bueno, pues de noche al día, de la media noche, ¿no? Pues ponemos contador, que no está mal. Vale, Kumano. Seguramente le sirve un inicio optimista porque, bueno, para otra cosa no me voy a usarlo. Pero ahora mismo creo que lo mejor es jinete de amanecer, ¿eh? Ya me loco, pero creo que es lo mejor. Aunque solo ataquemos con él. Ya antes hemos dicho, lo del día y la noche. Y tenemos que exiliar 3 cartas, ¿eran? 3 cartas para darle daño al primero. Sí, jinete de amanecer. Tengo G3, que no está mal. Siguiente turno podría poner un bicho con un contador, que seguramente lo exilie con el catálogo brutal, así que bueno, me da un poquito igual. Y lo hecho, ya tenemos esto aquí. Cuando el oponente no juega durante su turno, lo cual es complicado, ¿no? Porque juega por sagro. Pero a lo mejor eso, si llega un momento en el que básicamente, vale, catálogo brutal me juega, no pasa nada. Si llega un momento en el que básicamente, bueno, pues nadie juega nada, ¿no? O vamos un poquito más al lane, pues ya me quito eso en medio. Mala elección por parte de mi oponente, porque me exilia en este caso el espíritu fugaz, con lo cual puedo blinkearlo. Y no me molesta. Por ejemplo, es una cosa que está bastante bien. Descarto tierra. De hecho no sé ni por qué ha hecho target ahí, pero bueno. Esperaba que hiciera target al jinete al amanecer. Pero bueno, vamos a dejarlo en paz. Bueno, el espíritu fugaz, lo cual a mí me encanta, me parece genial. Vale, tierra tapeada y... ahora tenemos el jinete al amanecer, que no es mala idea, creo, porque puede tener removal en la mano, lo cual a mí me preocupa un poquito más. Jinete al amanecer y pegamos T9, que no está mal. Si quiere tradear con el catálogo brutal, que lo haga. Lo he dicho, no me importa, me parece bien de hecho. Ahí está. Pasan 6, avance, pondría ahora token con el Kumano contra Kazan. Y tenemos para exiliar con el catálogo brutal en la mano. Solamente exilia el token. Lo he dicho, a ver, también el catálogo brutal se juega, por ejemplo, teniendo en cuenta que el oponente puede matar al bicho, obviamente. Juega por lo sacro, tiene rayos en el mazo, es fácil que te mate el bicho, no es tontería, vale. Con turbulencia, no pasa nada. Pero menos lo ha tirado aquí. Y así que su catálogo brutal, si lo juego ahora, tendría que ser encima del grabado de Kumano. Vale. Son 6, voy a 10. Bueno, contra Kazan no es mal robo, la verdad. No me voy a quejar. Catálogo brutal, lo dicho, si tiene removal en la mano, puede ser, porque obviamente aquí no va a tirar, ¿no? Antes a lo mejor la ha cagado. Ahora estoy pensando que es mucho mejor obviamente tirar en inicio optimista, ¿no? El catálogo brutal, exiliar un inicio optimista, ¿no? En este caso. Sin embargo, es que lo dicho, si me mata de alguna forma el catálogo brutal, ya no tendría efecto, no tanto efecto. Voy a arriesgarme a exiliar el catálogo Kumano, por hecho, para asegurarme. Y creo que voy a bajar tierra, quizás. Si tiene a lo mejor eso, removal, le voy a matar a los dos. Sobre todo por la mana, quiero bajar la tierra, así que bueno. Voy a pegarle 3. Quizás, sí. Y pegarle 3. O bueno, tenemos 3 cartas en el cementerio. Podemos darle daño al primero, no es tontería. Es decir, unas malas, oye, ahí está el daño al primero, que no está mal. Y bloquear un inicio optimista suyo. Aún así, no sé si a lo mejor tiene en la mano algún Rayu, lo que sea, pero... me pega ahora mismo de 4. Siguiente turno pondría un contra solo un bicho. Y claro, el comando contra Kazan lo he jugado y ahora. Uf, pues hay que ver qué es lo que me juega, ¿eh? Yo he dicho, prefiero que si me mata el cadáver brutal vuelva esto en forma de encantamiento, ¿no? Entre amanecer, ¿vale? Sinceramente no voy a jugar, voy a dejar que pase el daño. Si tiene rayo, que no lo creo, ¿no? Pero si tiene rayo, que me mate. Pasan 9, voy a 1.
pegamos siguiente turno de 5. Con Adeline serían... En este caso no me daría para letal. Me puedo quedar bloqueando, sí que es cierto. Pero no me daría para letal. O sea, puedo tocar con un bicho. Serían 5. No es para nada una mala hostia, pero no me daría. Tendrá un contador de línea, lo cual es genial. Dice que siempre ataques por cada mente, crea una ficha de toque en mano blanca 1-1, girar y atacando. Claro, pegamos de 6 en el turno. O sea, no podríamos matarlo en ese turno, por lo menos ese turno. Tengo que quedar parando. Tampoco pasa nada, al fin y al cabo. No tengo malos blockers. Catar brutal, eso sí me duele un poquito más. De hecho, creo que le valdría, ¿no? Tengo un robo que bueno, no está mal. Y pega y mata. Si al fin y al cabo, por mucho que bloquee y por mucho que quiera, no. Así que bueno, que pase. El catar brutal ha sido el que nos ha matado al fin y al cabo. Lo he dicho, yo decía, bueno, pues al fin y al cabo nos falta poco daño para matarlo, ¿no? Para hacerle el daño letal a la cabeza suficiente, que si en este caso, bueno, podrían ser pegada de 5, Adeline era 1 más, eran 6. Me ha faltado un daño para matarlo. Yo digo, bueno, a lo mejor si robo tierra incluso, ¿no? Puedo matarlo con el tema de la mala, ¿no? Tampoco es mala idea, pero no se ha podido, ¿verdad? De hecho, el catar brutal ha sido un robo fabuloso para él. Yo creo obviamente que no tenía mana, porque entonces lo habría jugado antes. Por ejemplo, bueno, al espíritu fugaz, que no tenía carta en mano para blinkearlo. O podría tirarlo incluso de otro catar brutal, hacer que volviera su encantamiento. Es decir, si quisiera, si hubiera tenido el catar brutal en la mano, lo habría tirado. Porque me exiliaba mi catar brutal, volvía su encantamiento, ¿no? Me hacía un daño en la cabeza. Un fallo mío quizás haya sido el tema de no exiliar un iniciado optimista, por lo mismo, por el miedo al rayo. Sin embargo, me lo hice un poquito precavido. Pero creo que era eso, creo que era mejor exiliar en este caso un iniciado optimista. Aunque podía matarlo y hacer que vuelva, ¿no? Creo que era mejor. Pero bueno, lo siento, fallo mío. Lo dicho. Aparte, al fin y al cabo es un mirror, ¿no? Que, a ver si me explico. Es un pelín más o menos complicado, ¿no? O sea, bueno, es un 50-50, ¿no? Al fin y al cabo, y más sin banquillo. Así que fíjate. Una mana que no está mal, nos faltaría un mana, incluso con un mana rojo puedo jugar al Rayo del Trueno, si luego nos escala un poquito más. Y con un mana blanco más puedo jugar a Adeline. Salgo yo primero, puedo hacer daño en la cabeza para adivinar. Me voy a quedar la mano, no está mal. Y vale, oponente hace mulligan. Ante, por ejemplo, una salida heavy del oponente, tengo para... más o menos, oye, pararla, ¿no? Que no está mal. Vale. Vamos, turno. Lo dicho, si no tenemos con ningún bicho, final del turno tira de jugar con fuego. Básicamente para adivinar, porque quiero adivinar, cojones. Quiero la tierra y parece Orth of Midrange. Seguramente Orth of Midrange o alguna Esper Control, incluso Esper Midrange, que tampoco es mala idea. Sobre todo, seguramente sea Esper Midrange, la verdad, siendo sincero. Para hablar con el jinete, no me hace falta palabra, necesito tierra. Mira, esto es tierra, genial, de locos. Tengo turnos fuertes más o menos, ¿eh? O sea, puedo hacer este turno adversario intrépido, aunque lo juegue como un 3-1 no pasa nada. Al fin y al cabo está para eso, o lo juegas dopando a los demás, ¿no? Lo juega como el único bicho que tienes. Y siguiente turno tirar de Adeline. Adeline, por ejemplo, en este caso me pondría un token a atacar y ya serían 4. Si quieren intentar meter presión rápida contra este mazo no es una mala idea. De hecho hemos salido nosotros, lo cual ha sido una gran salida. Vale, aquí la joven, vale, pues en este caso es Orth of Angels. No está mal, me gusta. No está mal el mazo del oponente, de verdad. Voy a jugar a Adeline. Ataco. Sí que te la dará por mí, perfecto. Y tenemos un problema. Como no me juegue la guiada, por ejemplo, en este caso, tengo un problema. A lo mejor puedo hacerle el tema de... Puedo jugársela un poco con el tema de atacar con algún token que me eche un bloqueo, ¿no? O sea, que me bloquee básicamente y hacerle jugar con fuego a Valkyria joven. Pero, vale, supervisión motivante, con una vida roba carta, no está mal. Lo bueno aquí es que tenemos mesa, que no está mal. La mesa está bien, tenemos, ¿eh? La mesa va guay. Pero bueno, hay que tener cuidado. De hecho, voy a atacar. No es mala idea, la verdad. Vale, bloca ahí. Antes de que se suelva, obviamente, voy a hacerle 2 daños a Valkyria joven para que se muera. Empiezan en 4 cabezas, aparte ganan 3 viritas. Yo creo que el mazo este me va a ganar, obviamente, por lo mismo es un mazo que es muy explosivo, que en cuanto te pongo una mesa más o menos normal, ¿no? Ya la tienes liada. Pero bueno, vamos a intentarlo. Aún así la mano mía tampoco la habrá tanto.
La verdad, podría haber hecho Mulligan, sinceramente, por el tema del color. Pero no me ha parecido una mala carta. O sea, pero no me ha parecido una mala mano, al fin y al cabo. Vale, me hace verso ahí. No puedo hacer nada. Si robo rojo ya, vamos, sería la hostia. Creedme que sería entonces una mano buena. Una mano muy, muy buena, de hecho. Me faltaría el rojo, juego Rayo del Trueno y ya, vamos. Por favor, es lo único que pido, ¿no? Tendrá removal, no lo sé. Si le tira... Tiene algo en la mano, seguro, ¿no? O sea, algo por un mana negro, no sé qué puede tener, pero algo para exiliar al espíritu fugaz o para hacerle algo, seguramente. O lo estará leyendo, supongo. Vamos, ni idea, ¿eh? Dame rojo, dame una tierra, la que incluso una tierra me vale. Una tierra para transformar la Maldan y ya pego, en este caso serían de 7. Vale, pasa el daño. No sé no por qué pega, pero bueno. Iniciativa optimista, bueno, tampoco es un mal robo, ¿no? Por así decirlo. Poder ir topándolo con ataque, que mira, una mala tampoco está tan mal, ¿no? Son 4, se va a 8. Si en turno pegaré de 5. Bueno, depende también si robo eso, mana rojo, si robo alguna tierra para transformar la Maldan. De que me juegue Elisa con Z seguramente, porque no puedo hacer nada contra ella. Segadora renegada, ¿qué cojones? Por 3. Cuando entra muele 4 cartas, y al menos una carta de ángel se muere de esta manera, ganas 4 vidas, ¿vale? Pues vale. Cojones. Vale, ha quedado ángel, gana 4 viditas, se va a 12. Básicamente el daño que le he hecho antes, ¿no? Y sí pendo de 2, ok. No entiendo muy bien por qué mi oponente pega, sinceramente me quería para bloquear, a lo mejor un optimista o algún token. Y buah, el robo es espléndido, niño, por fin. Gracias a Dios he robado bien. Vale, vamos a atacar con todo, digo, bueno, con todo a lo mejor. Si puedo poner contador, se pone contador encima automáticamente. Contador encima del token, el token no va a atacar. El token no me hace falta que pegue. Sería... Vale, primero que entrene, no pasa nada. Sí, contador encima de inicio optimista, la verdad. Sacaría solamente un daño en este caso, en vez de poner a lo mejor contador sobre espíritu fugaz, pero al fin y al cabo, bloquear a quien bloquee, voy a cargarme su Segadora renegada, ¿no? Si es que bloquea, claro. Y si deja que pasa el daño, se va a 9. O sea, perdón, se va a 2. Pasan 9, que no está mal. Vale, bloquea Rayo del Trueno. No está mal. Se va a 5, tengo el Maldan disponible. Y creo que esta partida, si llegamos a ganarla, es porque el oponente no tiene una buena mano. Sinceramente, se nota mucho. Spell resplandeciente, vale, pero creo que no me vale para ganar. Bueno, puede dar vínculo vital a supervisor motivante, que no está mal, pero no le es suficiente, creo. Vale, menos 3. Va a buscar en este caso un coste 3 o menos. Tiene que salir algo de vínculo vital. Aquí de justa no le vale. Por lo menos con las cuentas que he echado no le vale para ganar, así que... Oye, no me importa. Por 5. Es por 5, ¿verdad? Estoy diciendo, nada, ya puedo transformarla, perfecto. No, es por 5, por 5. No pasa nada. Por lo dicho, creo que aún así tengo una buena mano. Y en este caso, el contador. Historia de daño, puede hacer daño primero, pero claro, un poquito igual. Tiene un mana enderezado, un mana un mana negro o un mana blanco. Nada de vínculo vital, básicamente ataco con todo, hago un par de daños a la cabeza. Y sería poner un contador aquí, contador aquí. Me bloquearía quizás a los más grandes, que serían inicio optimista, a lo mejor uno que pega de 3 y sigue pasando el daño. Por lo menos con mis cálculos, a menos que tenga algo para matar a algún bicho, ¿no? Como instant, que sea por uno negro y uno blanco. Una marcha blanca puede ser. Sin embargo, dicho, voy a atacar. Son un par de palos. No lo pongo aquí porque básicamente si me bloqueo un espíritu fugaz a la valquiria justa me da un poquito igual. O sea, da igual que tenga un contador como que quiera tener lo que quiera, que lo dicho, sí va a morir. Mi espíritu fugaz. Vale, esta partida tenemos letal, no está mal. Sinceramente, creo que el oponente, por lo menos la versión que jugaba de la Lords of Angels, iba demasiado con removal y tal, o sea, demasiado removal y bueno, cartas del estilo. Y he visto poquita... ¿Cómo explicarlo? Básicamente he visto poquito valquiria justa, ¿no? Que sé que ya va. También no he visto ninguna liesa, ninguna geada, que obviamente habrían hecho la diferencia, ¿no? Sin duda. Y bueno, pues
se ha notado un montón en la partida, que hay que diga. El tema de hacer... Es que ese mazo, y aparte yo lo he probado y lo han probado contra mí, y es hacer turno más guiada. Juego un ángel que será seguramente, bueno, suele ser Valkyria justa, y a partir de ahí cualquier ángel que entre se va a dopar y encima va a ganar vidas igual a resistencia, por lo que... A ver, suele ser mejor algún coste 4, ¿no? Coste 4 como por ejemplo Ángel de la Legión, que encima al ponerlo, ¿no? Le pones un par de contadores, hace que salte primero la habilidad de guiada, por lo cual ganas 5 viditas, ¿no? Puedo tener antes 2 bichos y luego ganas 5 vidas y bueno, pues a partir de ahí por ejemplo te vas buscando más ángeles, vas dando +2/+2 y juegas una Valkyria justa más, ya tienes la partida casi hecha, ¿no? Y bueno, es un mazo que suele ser muy explosivo, sobre todo también con Liesa. Sabéis perfectamente que ese mazo... con Liesa me la ha liado pardísima cuando me la he jugado. O sea, que Liesa es una cartaza al fin y al cabo, sobre todo en ese mazo, ¿no? Pero lo dicho, no he visto nada de eso. He visto mucho... Algo versus materializador, que sí que es cierto que algunas listas la han llevado, ¿no? A lo mejor un par de copias, 3 copias, pero... No sé, y aparte el ángel este que te queda tampoco me convencía. He visto un poquito raro, o sea, una versión un poquito mal. También la Elspeth, no sé para qué la lleva, la verdad, no hay versiones de Ángel de Earth of Angel con Elspeth por lo menos. Así que la verdad, me ha parecido un mazo definitivamente bastante raro, bastante raro. Jonathan 1110, ok. Vamos a ver la mano. Ok, vale, esto de empate, vale. Vale, bueno, mana no me quedo, no está mal la mano, si Ramos ha dicho algún mana más... Algún mana, en este caso rojo, blanco, podemos tirar de fantasmas de ruinas, son en este caso rayo del trueno. Y tenemos turno 1 y ciudad optimista. Es cierto que la mano, no sé cómo me pasa, pero siempre por eso es chumuliga, la verdad. Siempre yo manos que no están muy curvadas, pero bueno. Puede llegar a estarlo. Inicio optimista, turno 1, siguiente turno hacemos Cubil del Osco y a partir de aquí cualquier tierra que robemos nos viene bien. Mira, la blanca, suficiente, la verdad. Me vale. Pegamos de 1, que algo es algo. Lo dicho, ante amenaza del oponente tenemos el fantasma en la mano. Y jugar con fuego para adivinar, sí que es cierto, vale. Cambia de transitoriedad. Juega Celestia Enchantments, lo cual me hace quedarme enderezada con jugar con fuego, ¿no? Y me hace querer exiliarle eso. O sea, con el fantasma. Es que me parece... Creo que la jugada más normal, ¿no? La jugada más lógica. Aparte una ventajita muy buena es que por ejemplo no podría volver, ¿ok? Que es lo bueno. En un momento quita, vale, perfecto. No volvería en ese caso, aunque por ejemplo con el catálogo brutal, si por ejemplo es capaz de decirle al catálogo brutal, volvería el camino de transitoriedad. Pero con el fantasma de los reinos en este caso me quito de ese problema. Vale, no está mal. De hecho creo que voy a meter presión. Puedo cagarla un poco, pero voy a meter presión. Salta primero... Entrenamiento, bueno, un poquito igual, al fin y al cabo. Ahí está, con un par de daños. Y no está mal, van 8 a la cabeza, ¿eh? O sea, se va a la mitad de vida, se va a 8. Y aparte, depende, tiene que lograr doparlo mucho. Y tengo en la mano postura valerosa, es decir, tiene que ganar un montón de vida, tiene que ponerle una runa de vínculo vital. Tiene que ser capaz de... yo creo que no, es que hemos salido muy fuertes. Tengo que salir de este mazo que, bueno, pues es súper complicada de parar. Runa de fuerza, vale, está bien, es una 4-4 ya. O sea, podríamos matarla con la postura valerosa. Y algo de vínculo vital. Vínculo vital y quedarse bloqueando. Compañero con espíritus. No, da igual. Destruimos en este caso el Kami. Daño al compañero con espíritus y atacamos y punto, ¿no? O sea, la partida, lo siento, pero eso, ha sido, en este caso ha sido fácil. Bastante bien. Yo he dicho, no he jugado del cambio de transitoriedad, he dicho, bueno, esto es Celestia Enchantments, el jugar con fuego me va a ser súper útil, ¿no? En este caso. Y ha sido básicamente eso. Le he podido matar, en este caso, el compañero con espíritus, ¿no? Que no está nada mal. Aunque si tiene un jugar con fuego a la cabeza no pasaba nada porque robé otro, pero creo que lo he hecho bien, la verdad. Me voy a jugar con fuego para los bichos, que era lo importante, y he acabado bien la partida. Pues básicamente hasta aquí el vídeo, hasta aquí el mazo. Obviamente es un gran mazo, ¿no? Para llegar a míticos si queréis. Os recomiendo que si tenéis las cartas, lo juguéis sin lugar a dudas. Por lo mismo es un mazo que os va a ir muy bien, pero que si no tenéis las cartas no os hagáis el mazo, ¿ok? Os pido encarecidamente que no os hagáis el mazo, ¿por qué? Porque vais a gastar muchos comodines en él y que, bueno, pues al fin y al cabo van a rotar, ¿no? O van a dejar de jugarse en el nuevo estándar. Así que, por favor,
pensaros muy bien si haceros o no el mazo, ¿ok? Depende de las cartas que tengáis. Y dicho esto, recuerda suscribirte, comentar, compartir el vídeo, hacerte miembro si es que te sale de ahí abajo, como tú quieras, ¿no? Y bueno, pues básicamente nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.